de todo aquel que esté predicando la Biblia de una manera en que no es aprobada por el Vaticano, hermanos. Plop. Ahora de nuevo, no estoy asegurando que la familia de la mujer que se ha perdido pertenezcan a la masonería o los periodistas o el señor de la policía que habla en el video, pero hay muchas cosas que no cuadran en las noticias que se presentan sobre esta persona que está perdida, sobre todo porque de repente hay un gran interés mediático por acusar al señor Javier Palacio en vez de encontrar a esa persona que está perdida, llamada Meili Chamorro. Eso debería ser lo principal, ¿verdad, hermanos? Y después que la mujer aparezca, que digan lo que quieran, pero que primero aparezca. Dedíquenle el espacio de la noticia a que aparezca la mujer. Pero así no es la cosa, ¿verdad, hermanos? Hay un poder interesado en desprestigiar a toda religión que no obedezca los mandamientos del Papa de Roma, y nosotros lo sabemos muy bien, y sabemos que estas noticias tienen una agenda clara de insertar en la mente de las personas el hecho de que hay religiones que pueden tornarse peligrosas incluso en el cristianismo. Y es algo que hemos visto a través de los años, como por ejemplo cuando hay personas que se fueron a este país de la Guyana, en donde terminaron envenenándose. Luego otras personas se metieron en una casa en Waco, Texas, y terminaron incendiándose todos. Lo que sí sabemos es que si sale de estos medios de comunicación, gran parte de lo que vemos es mentira, es una agenda clara para insertar que hay religiones que son peligrosas y que la única religión que no es peligrosa es la del Vaticano, a pesar de que ha sumido al mundo entero a través de siglos en todo tipo de guerras, violencia, genocidio y abusos sexuales. ¿Qué pasa? Entonces, hay una gran hipocresía de parte de la Iglesia Católica cuando ella pretende presentarse como la única religión válida que puede existir, mientras persigue a las otras religiones. El caso de los judíos es muy claro. La Iglesia Católica ha perseguido históricamente a los judíos o a los que practiquen el judaísmo por varias razones. La primera, porque los judíos mencionan el nombre de Yahvé o el nombre Jehová en sus congregaciones, y eso no le gusta para nada al Papa de Roma. Como ya he expuesto en otros videos, el Vaticano ha prohibido que dentro de sus congregaciones y todo lo que tenga que ver con ellos se pronuncie el nombre Yahvé o Jehová. Y claro, eso le molesta mucho al Vaticano porque sabe muy bien que el nombre Yahvé o Jehová desbarata por completo su Dios trinitario. Algo que también le molesta mucho al Vaticano del judaísmo es que el judaísmo reposa en el sábado, mientras que la Iglesia Católica se ha inventado un falso día de reposo, decretado por el emperador Constantino en el año 321 después de Cristo, que es el domingo, el día del sol. Y por supuesto que entonces, al existir un grupo de personas que de generación en generación reposan en el verdadero día de reposo, que es en sábado, eso de alguna manera desbarata el falso día de reposo de la Iglesia Católica. Razón por la cual la Iglesia Católica siempre anda persiguiendo a los judíos. Otra razón muy clara de por qué el Vaticano está enfurecido con el judaísmo es por las leyes sanitarias que practican los judíos y que son totalmente opuestas a las leyes sanitarias del Vaticano. Leyes que son muy desconocidas por los católicos, pero que sí existen. Y otro punto muy claro es que México es uno de los países más católicos del mundo, y claro que al existir congregaciones dentro de México que están exponiendo
la apostasía y la herejía de la Iglesia Católica y de otras iglesias afiliadas a la Iglesia Católica, pues eso hace que la Iglesia Católica piense que va a perder su poder religioso, pero sobre todo político en México. Como nosotros sabemos, el Papa le gusta mucho ir a México porque es uno de los países donde todo el mundo sale a las calles a saludarlo. Y obviamente en otros países donde las personas no son tan católicas no ocurre lo mismo. Por eso, al estar esta congregación de alguna manera semijudía o mesiánica judía en el país de México, pues el Vaticano lo ve como un peligro para su poder religioso y político. También sabemos que dentro de estas religiones opuestas al Vaticano y a la Iglesia Católica hay oposición controlada, es decir, hay agentes del Vaticano dentro de esas religiones que están en oposición, y esos agentes que están en las religiones contrarias tienen como objetivo o meta, pues también desprestigiar a esas religiones, pero desde adentro, lo cual es todavía más nocivo. Por supuesto que nosotros sabemos muy bien ese modus operandi, lo vemos muy claro en la Iglesia Adventista, donde hay muchos agentes del Vaticano y dentro de esa iglesia que inclusive han llegado a decir que la Iglesia Adventista es realmente católica. Así que este poder que durante la Edad Media persiguió a los judíos viciosamente, sigue todavía vivo en nuestros tiempos con todo el poder financiero y político para desatar nuevamente ese tipo de persecuciones. Por supuesto, como dijo el apóstol Pablo, no es cualquiera judío, no solo es el que desciende de Abraham, judío, sino que es aquel que practica el verdadero judaísmo. Ahí es donde se genera una fricción con la Iglesia Católica. Nosotros lo vimos muy claro en la Edad Media. Por ejemplo, para los judíos durante la Edad Media era detestable comer cerdo, y también ellos se apegaban a su dieta kosher y, por ejemplo, también sacrificaban a las vacas a través del método kosher, que es cortándole la yugular en el cuello a la vaca. Y esto, para aquel que no conoce la Torá, pues genera un poco de animadversión, porque puede verse como algo grotesco, cuando la realidad es que esa forma de sacrificio de una vaca es mucho mejor para evitar que el animal sufra. Pero la Iglesia Católica en la Edad Media usó esa animadversión que genera un poco ver a un animal pataleando degollado para llevarlo en contra del pueblo judío y hacerlo ver como un pueblo insensible, inclusive como personas malas. Y de esa manera se generó una animadversión visceral dentro del pueblo europeo hacia el pueblo judío. El pueblo europeo practicante de este catolicismo o cristianismo en apostasía en contra del judaísmo que se apegaba a las leyes de la Torá. Esto fue lo que ocurrió en la Edad Media y es lo que sigue ocurriendo en pleno siglo XXI, porque básicamente este señor Javier Celorio en parte lo que predica es la adherencia a las leyes de la Torá. Arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, obedecerle porque Él es el Señor, guardar los mandamientos, guardar el Shabbat, comer kosher. Y ahí es donde eso enfurece supremamente a la Iglesia Católica, que yo llamo también el cristianismo plutocrático. Y por eso es que el Vaticano empezó a llamar secta o hereje a todo aquel que no obedeciera los dogmas o mandamientos del Papa de Roma, y entre esos también cayeron los judíos, que fueron llamados judaizantes. Y de esa forma la Iglesia Católica empezó a construir todo un drama alrededor del judío que le permitió perseguir al judío sin que la población lo viera como algo malo.
Y esto es lo que viene muy pronto, cuando se elabore todo un drama alrededor de ciertas religiones que no se ajustan a lo que dice el Vaticano, y entonces se insertan ideas falsas en la población para que cuando se desate la persecución en contra de esas religiones, las personas no se sientan ofendidas, no lo vean como que está ocurriendo alguna injusticia ni nada malo, sino que piensen que esa persecución que se ha desatado en contra de alguien que simplemente está adorando a Dios en espíritu y en verdad está correcta, cuando a toda luz es algo incorrecto, porque viola los principios de libertad de conciencia. Vemos, hermanos, entonces hay mucha hipocresía de parte de la Iglesia Católica, y en esta noticia mucho más, cuando se hace ver que este señor Javier Palacio es el culpable de que esta mujer se escapara de su familia y se fuera, cuando la Iglesia Católica hace exactamente eso, porque ella toma a mujeres y las encierra en conventos, inclusive tras rejas, y no les permite hablar con sus familias. Entonces, ¿cómo es posible que un noticiero se atreva a condenar a otra religión que está a miles de kilómetros de distancia y que ni siquiera sabe dónde está esa mujer que se ha perdido? O por lo menos es lo que parece, porque no se ha dicho nada. Mientras que guarda absoluto silencio con todos los conventos católicos en donde las mujeres son tratadas como sirvientas de los sacerdotes católicos, inclusive tal vez como algo más, y están tras rejas y no pueden salir. Entonces ahí sí guardan silencio. Entonces vemos el sesgo claro que hay y que nos muestra que sí hay una persecución religiosa evidente de parte de estos medios noticiosos, y que es tolerado porque hay mucho dinero de por medio. Nadie está dispuesto a hacer nada para evitar eso. Y otra situación muy clara que podemos ver es que el Vaticano ha sido el enemigo acérrimo de los derechos humanos, entre esos el derecho civil a la libertad de conciencia. Como lo dijo el Papa Gregorio XVI en su encíclica Mirari Vos, escrita en 1832, en el numeral 10, de esta cenagosa fuente del indiferentismo mana aquella absurda y errónea sentencia, o mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre paso, escudado en la inmoderada libertad de opiniones que, para ruina de la sociedad religiosa y de la civil, se extiende cada día más por todas partes, llegando la imprudencia de algunos a asegurar que de ella se sigue gran provecho para la causa de la religión. Más claro no canta un gallo. Entonces hay un poder que ha usurpado el cristianismo, que está en Europa y que es un poder oligárquico y plutocrático, que odia la libertad de conciencia y que la declara como un error pestilente, y que así debe ser promovida a través de todos estos noticieros, en donde toman cualquier tragedia o fracaso familiar para usarlo y culpar a cierta religión como los causantes de esa tragedia o fracaso, y los culpan, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Y en esta noticia vemos que hay una culpa indirecta, porque parece que de todo lo que se acusa al señor Javier Celorio, pues parece que nada lo afecta. No sé si